buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta mañana yo quisiera invitarles a que abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Lucas 10, del versículo 17 hasta el versículo 24. Yo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Y a este estudio de esta mañana nosotros le vamos a llamar el regocijo en el Espíritu Santo. Lucas 10, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Y la palabra del Señor dice: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes, y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y nosotros, hermanos, esta mañana vamos a continuar también con nuestra exposición del Evangelio según San Lucas. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando desde los versículos 17 hasta el versículo 20, y esta mañana, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a terminar de exponer esta porción de la Escritura que nos queda, es decir, desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Hermanos, cuando nosotros observamos este contexto que hemos estado estudiando con la ayuda del Señor en este capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, nosotros encontramos ciertos hechos que yo no quisiera que perdamos de vista para que podamos tener una mejor comprensión de lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra. Primero, nosotros vemos en el versículo 1 de este capítulo 10 que el Señor designa a 70 discípulos como sus precursores y los manda a predicar el reino a toda región donde el Señor los estaba enviando. Un segundo acontecimiento es cuando nosotros vemos que los 70 regresan de esta comisión. Y la Escritura nos informa que ellos regresan con gozo, con regocijo, dice la Escritura, porque la misión a la cual ellos habían sido enviados fue mucho más exitosa de lo que ellos estaban esperando. Y en el como un tercer acontecimiento, nosotros vimos de que el Señor les da a ellos
una palabra de balance, dijimos nosotros, para que ellos no tengan temor y tampoco se vanaglorien. Y eso nosotros lo encontramos en el versículo 19, cuando dice: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, en nuestro contexto, hermanos, nosotros observamos que el Señor es quien se regocija. Fíjense cómo dice el versículo 21, dice: en aquella misma hora, es decir, en esa hora donde el Señor estaba poniendo el balance a estos discípulos que habían regresado gozosos, en esa misma hora el Señor se regocijó mucho en el Espíritu Santo. El Señor se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Y vemos nosotros que el regocijo del Señor es un regocijo diferente al de los 70, porque la Escritura nos dice que los 70 se regocijaron. Pero luego nos dice en el mismo contexto de que el Señor se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Otras traducciones dicen se regocijó mucho con el Espíritu Santo. Y algo que nosotros podemos observar, hermanos, en nuestro pasaje son los siguientes hechos. En un solo versículo, esta porción de la Escritura enseña acerca de la Trinidad. Fíjense el versículo 21, como dice: en aquella misma hora, Él, o sea, la segunda persona de la Trinidad, se regocijó mucho en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y dijo: te alabo, Padre, la primera persona de la Trinidad. Nosotros podemos notar ahí la Trinidad. No va a ser el punto en que nosotros vamos a profundizar, pero es algo que nosotros quizás podemos marcar en nuestras Biblias para que podamos meditar más en esto. Y también nosotros observamos, como un segundo hecho en nuestro pasaje, es la soberanía de Dios en la salvación del pecador. La soberanía de Dios en la salvación del pecador. Hermanos, hablemos primeramente del regocijo del Señor. ¿De qué se regocijó el Señor en el Espíritu Santo? ¿De qué se regocijó? Y en esta parte, hermanos, nosotros podemos dividir nuestra respuesta en diversas posibilidades, aunque el contexto nos va a decir a nosotros el motivo verdadero. Primero, podemos ver de que existe una posibilidad de que el Señor se haya regocijado al ver regocijado a los 70. Es decir, el Señor los vio a ellos que estaban felices, gozosos, regocijados por lo que ellos hicieron con los demonios, y Él también se contagió de ese regocijo. Otra posibilidad es que el Señor se haya regocijado al ver a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Esa es una segunda posibilidad, de que el Señor se regocijó de verlo derribado, de ver caído a Satanás. Y esto lo vemos nosotros en el versículo 19. Otra posibilidad es que el Señor se haya regocijado en darles a los discípulos autoridad para hollar serpientes y escorpiones, como dice el versículo 20, y también darles autoridad para hacer señales, milagros y prodigios. Esa también es una alternativa, que el Señor se haya regocijado de darle a ellos poder para desarrollar señales, milagros y prodigios. Y hay una última posibilidad como el origen del regocijo del Señor, y es que Cristo se haya regocijado en aquellos o por aquellos quienes recibieron el mensaje que fue entregado por los 70. Esas son las posibilidades que nosotros podemos encontrar como el origen del regocijo mucho que tuvo el Señor en el Espíritu o con el Espíritu Santo, porque nosotros leemos eso en la Escritura, que nos informa que el Señor se regocijó mucho regocijo tuvo en el Espíritu Santo, y fue por la obra que el Espíritu Santo había hecho en las almas de quienes oyeron el mensaje.
Y esto, hermanos, se desprende de la doxología que Cristo hace para el Padre, que nosotros lo vemos aquí en el versículo 21, cuando el Señor le dice: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Yo he leído de la Nueva Traducción Viviente, Lucas 10, 21. Pero lo que nosotros encontramos, hermanos, es que en las diferentes traducciones, no importa qué traducción nosotros podamos tener de la Escritura, podemos observar unas palabras que deben de llamar mucho nuestra atención. Por un lado, en esta doxología que hemos encontrado en el versículo 21, o esta adoración, alabanza que hace el Señor al Padre, nosotros podemos encontrar que existen palabras como ocultar, esconder. Y también hay palabras que nos dicen revelar, mostrar. Y todo esto, hermanos, nosotros vemos que se habla en el contexto de la salvación de un alma pecadora. La Biblia nos enseña de una manera clarísima quién es la persona que oculta y revela. ¿Quién es la persona que esconde y muestra? Y esa persona es Dios. Por eso es que Cristo hace esta doxología y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Ay, acá Cristo está alabando al Padre porque esconde algo, el mensaje, esconde el poder del Evangelio, esconde quizás la visión de la cruz que debe tener un pecador, mientras que a otro se la revela. ¿Se le esconde a quiénes? A los sabios, a los entendidos, y se la revela a los que son como niños. Alguien puede decir: pero eso es injusto. O alguien quizás podría pensar: no, pero aquí está torciendo la Escritura. No, nosotros estamos haciendo una lectura simple de la Biblia, y acá dice que hay una persona que es la que oculta y revela, hablando en términos de salvación. ¿Quién es la que esconde y quién es la que muestra? Y esa es Dios, el Padre. Y Cristo le alaba porque esconde el poder de la salvación de unos y se lo revela a otros. Esa persona es Dios, y en Dios no hay ninguna injusticia. Pablo lo explica de la siguiente manera en estas 2 epístolas. Yo voy a citar en Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí se nos dice de que Pablo estaba proclamando ese misterio que estaba escondido. Y hay una diferencia entre proclamar y revelar. La proclamación implica la predicación abierta de ese misterio que estaba escondido. Pero la revelación es la obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo en los ojos, en el corazón del pecador que alcanza a ver a Cristo. Y también el mismo Pablo le escribe a los corintios de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice la Escritura: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Hermanos, y estos versículos nos demuestran que la persona que posea la sabiduría de este mundo es insensata y sin entendimiento delante de Dios. Y en este pasaje de 1 de Corintios 3, versículos 18 y 19, mire cómo dice la Escritura: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué tenía que una persona que es sabia hacerse ignorante? Pues nuestro versículo de Lucas lo dice. El Señor esconde las cosas de los sabios y se las revela ¿a quién? A los niños, a los simples, a los que son como pequeñitos. Eso es lo que dice la Escritura. Hermanos, y cuando nosotros hablamos acerca de que Dios esconde y que Dios revela, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando expresamos también de esta forma, porque hay algunas personas que han caído en lo que se conoce como el hipercalvinismo y han hecho a Dios autor del pecado. Alguien puede decir: mira, ese versículo está diciendo que Dios está escondiéndole la salvación a las personas, por lo tanto Dios está obrando incredulidad en ellos. No, Dios no está obrando incredulidad en ellos. Eso no es así, porque si no, nosotros estaríamos transmitiendo la idea de que Dios es el autor del pecado, y eso no es así. No es así. Miren, hay pasajes que dicen precisamente lo contrario. El Salmo 92:15 dice: para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. La Escritura siempre se refiere al Señor como recto, como un ser que obra justa y rectamente. El Señor no puede ser autor del pecado. El Señor no puede ser la causa de que una persona se pierda en el infierno eterno. La causa de que una persona se pierda en el infierno eterno es su pecado. Santiago 1:13 también dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Hermanos, nosotros no podemos decir o llegar a la conclusión a partir de este pasaje que estamos leyendo en Lucas en el capítulo 10 de que Dios es el que esconde, Dios es el que hace que las personas se vayan al infierno. No, hermanos, eso no es cierto. Dios no obra para que la criatura cometa pecado. Dios no obra para que la criatura rechace a Cristo. Los hombres son los autores de sus propios pecados y de sus malos deseos. Y eso lo enseña el Señor mismo en Mateo 7 también. ¿De dónde es que vienen? ¿De dónde vienen las contaminaciones del hombre? ¿Vienen de afuera? No, el Señor dice que de dentro, del corazón es donde vienen las contaminaciones, de la maldad de ellos mismos. Y es verdad, Dios ha permitido la entrada del mal en el mundo, lo cual hizo en su sabiduría, la cual nosotros no entendemos. Pero la Biblia también dice que Dios no se deleita en la maldad. Es algo que nosotros, hermanos, no vamos a llegar a comprender, a poder, ¿cómo podemos decirle?, a juntar estas dos verdades de la Escritura en nuestra mente, pero Dios no es el autor del pecado. Hay pasajes claros, mandamientos positivos que lo afirman, y nosotros no podemos usar quizás un pasaje que sea un poco oscuro para afirmar lo contrario. Entonces, nosotros preguntamos: ¿cómo es posible que para el pecador este misterio permanezca oculto? En 2 de Corintios nosotros encontramos esta respuesta en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Hermanos, el diablo es quien ha cegado el entendimiento en los incrédulos, no porque él mismo tenga la libertad y el poder fuera del control de Dios, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que lo hace porque Dios así se lo ha permitido. Dios le ha permitido al diablo cierto campo de acción. Sin embargo, cuando a Dios le place revelar a su Hijo, como nosotros leemos en Lucas 10, y cuando al Hijo le place revelar al Padre, no hay poder alguno que se interponga en su propósito de salvar al alma pecadora. Y eso lo vemos también ahí en 2 de Corintios capítulo 4, pero ahora en el versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y aquí hay una comparación en la creación del mundo. Una comparación con los primeros versículos del libro de Génesis, cuando Dios manda la luz y las tinieblas no pudieron contener a ese mandato. De la misma forma, cuando el Señor ilumina, cuando el Señor revela al Hijo para salvación, no existe fuerza ni poder que pueda oponerse a la voz de Cristo cuando Él manda de esa manera. El diablo tiene cegado, tiene velado el entendimiento porque así se lo permite Dios, pero Dios revela al Hijo, y cuando Dios Padre revela al Hijo, no hay ningún poder sobre la tierra, ni sobre las huestes espirituales que pueda oponerse a ello. Pero volviendo a nuestro pasaje en Lucas 10, yo quería hacer esta aclaración que estamos nosotros leyendo aquí en la Biblia. Pero cuando nosotros regresamos a nuestro pasaje en Lucas 10, vemos en el versículo 21 que el Señor se regocija en la salvación de las almas. El Señor se regocija cuando el Padre abre los ojos de los pecadores y les revela a Cristo. Ese es el regocijo de Dios. Y dice aquí que el Señor se regocijó mucho. Mucho regocijo tuvo el Señor por la salvación. Ahora bien, nosotros como embajadores de Cristo debemos regocijarnos también de la misma forma cuando el Padre revela el Hijo a los pecadores perdidos. Por eso es que a veces nosotros, hermanos, tenemos que tener muy bien fijado en nuestra mente qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de un gozo verdadero. Ya nosotros habíamos hecho en la parte introductiva, habíamos hecho unos escenarios de qué cosa era lo que le había llevado, conducido al Señor Jesucristo para que Él se regocije mucho en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y no era, hermanos, las señales, milagros y prodigios que los apóstoles o los 70 también habían desarrollado. No. El Señor no se regocijó porque habían puesto a Satanás bajo sus pies. El Señor no se regocija por actos milagrosos que una persona pueda realizar. El Señor no se regocija en eso. El Señor se regocija en la salvación de las almas. Entonces, si el Señor se regocija en la salvación de las almas, ¿por qué no buscamos nosotros expandir, llevar el mensaje del Evangelio para ver cómo es que el Espíritu Santo en su soberanía puede obrar salvación en las personas, puede revelar otra vez a Cristo, el Padre, y puede haber salvación y puede haber regocijo? Pero lamentablemente ese no es el pensamiento de la mayoría de evangélicos. Pareciera que el regocijo fuese más en las señales, los milagros y los prodigios, pero nosotros vemos que el Señor no se regocija en eso. Y estamos buscando hacer cosas que no regocijan al Señor. El Señor se regocija en la salvación de las almas. Por eso es que nosotros debemos ser una iglesia que lleve el Evangelio. Debemos de predicar el Evangelio en todo momento, cada vez que tengamos una oportunidad donde estamos. Cuando haya una oportunidad de hablar con nuestros colaboradores de trabajo, hablemos. Cuando no hay oportunidad, no hablemos. Cuando se presenta una oportunidad en la calle, hablemos el Evangelio. Cuando se presenta una oportunidad a nuestros vecinos, a nuestras familias, hablemos el Evangelio también.
porque eso es lo que trae regocijo al Señor. Y nosotros podemos estar seguros de eso porque la Escritura así lo enseña. Ahora, hermanos, esta palabra en español, donde dice revelar o revelaste o mostraste, como dicen también otras versiones, es la traducción de la palabra griega apocalipto. Y ya ustedes saben qué es lo que significa apocalipto, qué es lo que yo estoy hablando. Ya le encontramos nosotros una referencia en nuestras mentes, ¿no? Apocalipsis. Inmediatamente pensamos eso. Y pues precisamente de ahí viene nuestra palabra apocalipsis. ¿Qué significa apocalipto? Significa quitar un velo o cobertura, exponiendo a la vista aquello que antes estaba oculto. Eso es lo que hace el Señor. Es como un monumento. Cuando nosotros vamos a la inauguración de un monumento, el monumento está totalmente cubierto y nadie sabe qué cosa hay ahí. Decimos, ¿qué hay ahí? ¿Qué estará abajo? Podemos decir es como una estatua, pero ¿cómo será la estatua? ¿Será de piedra? ¿Será de metal? Y no sabemos nada hasta que pues por fin es quitado el velo y recién podemos verlo con nuestros ojos. O cuando vemos una placa que también está cubierta, ¿no? En las inauguraciones que hacen las autoridades y llevan a inaugurar un puente o un conjunto habitacional, hay una placa y la placa está cubierta y nosotros no podemos ver la placa. ¿Será de bronce? ¿Será de mármol? ¿Qué dirá la placa? No la vemos, no podemos imaginarnos nada, está oculta de nuestros ojos hasta que ese velo que lo cubre es quitado. Eso es precisamente lo que la Escritura nos enseña. El Padre revela a Cristo. Cristo está oculto, ya hemos visto en los pasajes que nos enseña eso, pero el Padre revela a Cristo. Esto nos enseña, hermanos, que sin la intervención de Dios nadie puede ser salvo. Sin la intervención de Dios nadie puede ser salvo. El Padre es el que quita ese velo. El Padre es el que quita esa cobertura que impide que las personas vean a Cristo. El pecador solo no puede hacerlo. Usted puede ver la estatua, no se mueve y se quita el velo y solita se descubre. No, porque está muerta, está fría, es piedra. Alguien tiene que hacerlo. Y nosotros vemos esta operación, esta soberanía de Dios en la salvación del pecador. Y aquí nosotros vemos, hermanos, un contraste entre el regocijo de los 70 y el regocijo de Cristo. Y esto es algo que debe de llevarnos a pensar también a nosotros. ¿Qué es lo que hace que nos regocijemos? ¿Será que aquello que nos regocija a nosotros también regocija al Señor Jesucristo? A ver, vamos a ver. Dice aquí, por ejemplo, en la Escritura que hemos estado leyendo, los 70 se regocijaron del poder para hacer milagros y derrotar a las huestes del diablo. En cambio, Cristo se regocijaba en la salvación de las almas por medio de la predicación del Evangelio. Los 70 se regocijaron en revelar a sus oyentes poderes celestiales. Cristo se regocijaba porque el Padre revelaba al Hijo para la salvación eterna. ¿Qué es lo que el creyente debe procurar? ¿Señales, milagros, prodigios? ¿O debe procurar llevar el mensaje de la palabra que salva con la esperanza de que el Padre revele al Hijo para la salvación del pecador? Lo último es lo que nosotros debemos de procurar. Debemos orar para que el Señor salve personas. Debemos orar por eso. La salvación de las almas es el milagro más grande que Dios obra. Ese, hermanos, es el milagro más grande que nosotros podamos decir, mencionar, podamos ver. ¿Cuál milagro es más grande? Por ejemplo, darle vida a un cadáver humano o darle vida a un muerto espiritual. ¿Cuál sería más importante? Un cadáver humano puede resucitar, pero después va a volver a morir. Y si muere sin Cristo, lamentablemente, pues morirá perdido. Pero en cambio, cuando el Señor da vida a un muerto espiritual, nunca perecerá porque está en las manos amorosas agujereadas del Señor. Ese es el regocijo del Señor. El regocijo es de que estas personas tenían vida espiritual. Eran parte de su familia. Habían nacido de nuevo. No sabemos cuántos eran.
No nos dice la Escritura, pero habían esas personas y ese debe ser también lo que nosotros debemos de perseguir. ¿Cuál de esas dos, podemos decir, resurrecciones trae verdadero regocijo al Señor? El regocijo que agrada a Dios, pues es la resurrección espiritual. En estos pasajes, hermanos, se nos enseña también a quienes el Padre revela a su Hijo, y eso es importante. Porque la Escritura dice de que no lo revela a los sabios, no lo revela a los inteligentes, no lo revela a los entendidos. El Padre no lo revela a los instruidos, sino que Cristo es revelado ¿a quiénes? A los que son como niños, a los que son como pequeñuelos, a los que son simples. ¿Y por qué dice eso el Señor? Bien, los fariseos, hermanos, eran conocidos como los sabios. Los fariseos eran los entendidos. Los fariseos eran los instruidos en la ley de Moisés y ellos buscaban la salvación por medio de sus obras. Estos sabios, estos instruidos, estos hombres conocedores de los oráculos de Dios, los que conocían mucho, ellos no buscaban, ellos despreciaron al Señor. Ellos decían: yo sé demasiado acerca de la salvación como para que un carpintero quiera enseñarme a mí. Y sus ojos no podían ver la realidad, y sus oídos estaban taponeados. Tenían como, no sé, cemento allí, que las palabras de Cristo no podían entrar a causa de esa sabiduría del mundo. Esa sabiduría de la autojustificación, de la autosuficiencia, de la autosalvación. Despreciaron al Cristo y su mensaje. Esos eran los sabios. Esos eran los sabios. Ellos eran personas muy ocupadas en mostrar su moralidad y religiosidad delante de las demás personas de su tiempo. Ellos no se consideraban como personas pecadoras. Eran muy sabios, ellos conocían mucho como para considerarse como ellos, sino como aquellos que merecen ser recibidos en el cielo por su conducta y su moralidad intachable. Ellos rechazaron la salvación ofrecida por Cristo. Ellos lo crucificaron porque Cristo dio testimonio de sus malas obras. Ellos estaban enojados con Cristo porque Cristo los confrontaba, porque Cristo hacía pública la hipocresía de ellos, porque el Señor los confrontaba con lo que las Escrituras enseñaban acerca de una persona justa, y ellos no lo alcanzaban y por eso le crucificaron. ¿Será que nosotros también estamos poniendo nuestra confianza en las buenas obras y en una moralidad mediocre? Porque hay que decirlo así, una moralidad mediocre. No es una moralidad que sea contrastada con la palabra de Dios, sino es una moralidad contrastada con lo más bajo del mundo. Claro, porque si nosotros tenemos que comparar nuestra moralidad con lo que Dios enseña moralmente en su palabra, tendríamos que mirar hacia arriba, porque estamos abajo. Por eso es más fácil, en una moralidad mediocre, mirar abajo y decir: ahí están los drogadictos, ahí están las prostitutas, ahí están los borrachos tirados en la calle, y pues bueno, yo estoy arriba de ellos. Pero esa moralidad no es la moralidad que Dios exige para que una persona pueda entrar en los cielos. Esa es una moralidad mediocre. ¿Estamos confiando nosotros en una moralidad mediocre para decir como los fariseos: no necesito esa gracia, no necesito ese carpintero que me enseñe a mí acerca de la salvación, yo soy muy sabio, soy muy entendido? No, no podemos hacer así nosotros, porque la condenación es más segura si es que nosotros pensamos de esa manera, porque nos hemos hecho sabios, nos hemos creído que somos entendidos. Nosotros no debemos hacer así, pero el Señor también nos enseña por este pasaje que no así es con los pecadores.
Cuando una persona se reconoce como pecador, cuando una persona sabe que es pecadora, se vuelve como un niño. Se convierte como alguien que está en necesidad de algo que él no puede conseguir por sus propios medios. Y pide ayuda, pide ayuda. Cuando la persona deja de mirar hacia abajo y mira hacia arriba, va a encontrar que su moralidad no sirve, que está en bancarrota. Va a encontrar que simplemente su vida es podrida ante los ojos de Dios. Y va a mirar arriba al Padre y le va a decir: Padre, no alcanzo, no lo voy a poder alcanzar nunca. Necesito que tú me ayudes. Por mí mismo no puedo hacer nada. ¿Así no habla un niño? ¿Acaso nuestros hijitos, cuando dice: papá, alcánzame eso que está allí, yo soy muy pequeñito, yo quiero alcanzar eso, pero no puedo porque está muy arriba mío? ¿Acaso no son así nuestros niños? ¿O no hemos visto así a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, impotentes por alcanzar algo que por ellos mismos no pueden? Así es cuando uno mira hacia arriba. Esa es la moralidad a la que nosotros tenemos que apuntar, una moralidad a la cual el pecador por sus propios medios nunca va a poder alcanzar. Aquellos que no tienen orgullo de sus vidas, que no tienen conocimientos, que no tienen una moralidad suficiente para alcanzar las demandas de un Dios santo, a ellos el Padre les revela al Hijo. A ellos y solamente a ellos. El Señor Jesucristo lo dice también de una manera muy clara en esta parábola. Si abrimos en Mateo 21, Mateo 21, vamos a leer desde el versículo 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Y aquí nosotros vamos a ver el contraste precisamente entre los sabios y los niños. Dice la Escritura: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Este es el contraste. Aquí el Señor está hablando con los fariseos, con los sabios, con los entendidos. Y aquí el Señor le dice de una manera muy clara que los publicanos despreciables y las rameras despreciables, que los pecadores despreciables estaban yendo al reino primero que ellos. Primero que los sabios. Primero que los entendidos, porque ellos se hicieron niños, se vieron como pecadores y creyeron el mensaje de Juan el Bautista y también creyeron el mensaje de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Por eso es que el Señor se regocijaba que los publicanos y las prostitutas, despreciados por los fariseos, el Padre les haya revelado al Hijo. A ellos que cuando escucharon el mensaje levantaron sus ojos al cielo y pidieron ayuda al Señor cuando vieron su pequeñez, cuando vieron su moral tan pequeña. Se regocijaba Cristo que estos pecadores creyeran en el mensaje del Evangelio. Se regocijaba que ellos se arrepintieran de sus pecados y se vuelvan a Dios con fe en Cristo. Ahora yo quisiera preguntarle a usted: ¿se ha regocijado Cristo por la salvación de su alma?
¿Se ha regocijado ya el Señor por eso? ¿Se ha regocijado usted de que el Padre le haya revelado a su Hijo? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Hermanos, los dos últimos versículos de nuestro pasaje, en el versículo 23 y 24 dice la Escritura, en Lucas 10, otra vez, dice: y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bien, hermanos, los dos últimos versículos a nosotros nos demuestra o nos revelan el deseo de los santos del Antiguo Testamento, quienes vieron a Cristo con los ojos puestos en el futuro. Pero los que acompañaban al Señor durante su ministerio terrenal, ellos vieron al Señor, no los profetas del Antiguo Testamento. Abraham no lo vio con sus ojos carnales, Jeremías no lo vio con sus ojos carnales, el rey David no lo vio con sus ojos carnales. Pero cuando Cristo estuvo en la tierra, hubo personas que sí lo vieron a Él con sus ojos terrenales. Ellos vieron al Cristo, al Señor. Ellos escucharon su voz, ellos comieron con Él, ellos escucharon sus enseñanzas, ellos vieron también sus milagros, ellos oyeron el dulce tono de la voz del Señor mientras Él predicaba su evangelio, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Pero hay un pasaje, hermanos, que yo quisiera que también veamos nosotros en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 56. Y dice la Escritura, Juan 8, 56. Dice la palabra del Señor: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Hermanos, Abraham no vio con sus ojos carnales el advenimiento del Mesías, del Cristo, pero se le permitió ver la promesa, se le permitió ver la profecía de la llegada del Cristo Redentor aquí en la tierra. Eso es lo que este pasaje habla. Se le permitió ver la promesa, se le permitió escuchar esa promesa de labios del Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gozo para Abraham. Abraham lo creyó. Abraham creyó en el Señor, vio la profecía, vio la promesa, lo vio a Cristo con los ojos de la fe. Por ejemplo, hay un pasaje que también lo dice así en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, nosotros tampoco hemos visto al Mesías en su primera venida. Nosotros no habíamos nacido, pero el Padre nos reveló a nosotros el cumplimiento de la promesa. Nos ha revelado al Cristo crucificado en la cruz, sustituyéndonos en su muerte, para darnos vida espiritual, para hacernos nacer de nuevo. Esa es la revelación que Dios ha hecho de una manera poderosa en nuestros corazones. Él nos ha revelado al Mesías en su gracia, en su misericordia. ¿No desea usted también esa revelación para su vida? ¿No quiere también usted verlo, así como muchos miles de cristianos de todos los tiempos vieron al Cristo, padecieron por ese Cristo que vieron, fueron a la hoguera por ese Cristo que vieron, pusieron su vida a la muerte por ese Cristo que vivieron? ¿A usted no le gustaría también verlo de esa misma manera espiritual?
Nosotros también de lejos vemos, pero no hacia el futuro como lo hacía Abraham. Nosotros vemos hacia el pasado, 2000 años hacia atrás. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra, que esta no es nuestra morada, sino que nuestra casa está en los cielos. Y ese es el regocijo que nosotros tenemos. Y nos regocijamos que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y nos regocijamos cuando el Señor salva pecadores también. Hermanos, la Biblia habla de las riquezas de Cristo y dice que estas son abundantes. Si usted no ha experimentado ese regocijo del que habla la Biblia y sentimos nosotros, no es tarde. No es tarde para experimentar ese regocijo, ese gozo, esa felicidad, esa paz. Un predicador del pasado predicó un sermón titulado "Hay espacio para uno más". Hay espacio para uno más. ¿Quiere usted ser uno de esos? ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted ser ese uno más en la familia del Señor? ¿Quiere usted que el Padre le revele al Hijo? ¿Quiere ver usted la cruz del Calvario de una manera salvífica? ¿Quiere usted que el Padre le revele a su Hijo de esa forma? Entonces deseche usted las buenas obras. Deséchelo. No se haga sabio, no se haga entendido. No se apoye en su moralidad mediocre. Hágase como niño. Mire al cielo, mírelo al Padre, mire a Dios 3 veces santo, abandone usted sus justicias propias, no se haga pasar por una persona inteligente, hágase como un niño que no depende de sus propias fuerzas, sino que depende de la misericordia de Dios, y pídale que le salve el Señor, porque sus riquezas son abundantes. Hay mucha gracia del Señor para los pecadores. En Lucas 15:7, por ejemplo, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regala, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder meditar en ella, de encontrar estos tesoros, Señor, para nuestra alma, encontrar el Evangelio también allí, Señor. Te ruego que bendigas esta enseñanza, Señor, y que pueda alcanzar a las personas que todavía están en necesidad de que tú les reveles, Señor, al Hijo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.